Buenos días. Entonces, gracias nuevamente al comité organizador por la invitación y por compartir nuestra experiencia con ustedes en la mañana de hoy. Vamos a hablar sobre ultrasonido en lesiones hepáticas benignas. Nos vamos a referir a lesiones focales. El ultrasonido es el método de evaluación inicial para evidenciar o descartar patología a nivel de hígado. Está ampliamente disponible, es un método de bajo costo y ya vemos sin efectos secundarios. Las lesiones benignas se habla que están presentes en un 20% de la población general y constituyen un hallazgo incidental. Generalmente el paciente acude como parte de una evaluación general anual o por causas de dolor abdominal u otra patología u otra causa, y nosotros encontramos esto. Es más común en las mujeres. Los métodos de imágenes son la manera fundamental del diagnóstico y es importante la historia clínica, los antecedentes del paciente, sobre todo sus hábitos y el consumo de anticonceptivos, esteroides, entre otros. ¿Qué nos va a permitir el estudio ecográfico? Bien, la morfología de esta lesión, los bordes, la ecogenicidad, la presencia o no de un halo, la localización, su relación y efectos sobre las estructuras vecinas. Ya el doctor Antonio nos introdujo un poquito en esto y nos explicó la importancia. ¿Cómo vamos a clasificar de acuerdo con el contenido las lesiones focales? En lesiones quísticas y lesiones sólidas. Aquellas también las podemos clasificar de acuerdo con el origen. Son congénitas, como pueden ser los quistes o la enfermedad poliquística hepática, generalmente asociado con quistes en otros órganos, lo más común a nivel renal. Pueden tener un origen infeccioso, entonces tenemos patología de origen bacteriana o parasitaria, menos común en nuestro medio, pero presente. Las de origen metabólica, ya hablamos, lo habló el doctor, esteatosis focal, la cirrosis. Otros, presencia de cuerpo extraño. Y luego tenemos las neoplasias, que pueden ser benignas o malignas. Entre las benignas, las más comunes, el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Comenzando con los quistes, pues ahí creo que no tenemos ninguna duda. Son estructuras anecoicas, muy bien definidas, pueden ser congénitas y adquiridas. Es una lesión característica, igual que cualquier otra parte del cuerpo, y puede sufrir complicaciones como son la hemorragia y la infección. Baja probabilidad de que ocurra, pero puede ocurrir. Entonces tenemos que el quiste es anecoico, de paredes lisas, y presenta refuerzo posterior. Son redondeados, muy bien definidos, realmente no hay un halo, la localización es variable en cualquier parte del hígado y no hay un efecto sobre las estructuras vecinas, es decir, ellos no van a generar desplazamiento de los vasos, ni en raras ocasiones, si son muy grandes, puede haber deformidad de la superficie, pero en líneas generales no ocurre y son avasculares al Doppler. Tenemos el simple, complejo y la enfermedad poliquística. De diferentes tamaños. Podemos ver estructuras muy pequeñas como estas que debemos evidenciar cuando son tan pequeñitas en cortes longitudinal y transversal para estar seguras de que corresponde con una estructura, o ya de mayor tamaño como la que vemos en la otra imagen o esta otra de paredes lisas muy bien definidas, totalmente anecoicas, en las cuales ya sí por su tamaño pues hay deformidad de la superficie. La enfermedad poliquística del adulto, que tiene un patrón autosómico dominante, está asociada en un alto porcentaje al riñón poliquístico. El paciente va a tener una función hepática normal y no hay una correlación entre la presencia de quistes a nivel hepático con el daño renal. La enfermedad poliquística del adulto, pues lo que vamos a conseguir es múltiples quistes a nivel hepático, pero igual, importante la historia clínica. Este caso específicamente que les muestro no se trata de enfermedad poliquística, sino un paciente con múltiples lesiones metastásicas y vemos que aquí era un patrón muy similar, ¿no? Imágenes anecoicas en diferente ubicación a nivel hepático.
por lo cual es importante historia y antecedentes del paciente. En el quiste complejo, pues ya estos son los de origen infeccioso, ya sea parasitario, el quiste hidatídico, poco común en nuestro medio, en Venezuela, sin embargo, mucho más común hacia el sur. El quiste amibiano, ese es muy frecuente. Y tenemos los bacterianos, pues el absceso hepático. Otros quistes complejos, los traumáticos. El proceso infeccioso, la vía de contagio puede ser la vía biliar, arterial, venoso, postraumático. La clínica generalmente nos va a orientar en cuanto a esto. Los hallazgos van a depender del tiempo de evolución. Generalmente en las fases iniciales son los bordes irregulares, mal definidos, que en la medida que el proceso se va consolidando, se van a definir mejor. Va a modificarse la estructura del contenido de esta masa, desde anecoica hasta presencia de grumos, tabiques, la presencia de niveles, o sea, una heterogeneidad. No existe un halo, ya esto va a ocurrir en las fases más de consolidación, y la localización igualmente es variable. Al Doppler generalmente son avasculares, sin embargo podemos encontrar un aumento en la vascularización periférica. Piógenos y amibianos, la presentación más común de la amibiasis extraintestinal la constituye la amiba a nivel hepático. Vamos a conseguir entonces masas que en ocasiones pueden tener un tamaño bien importante, ¿no? Generalmente heterogéneas, irregulares, como vemos al Doppler avascular. Las complicaciones, el proceso sobreinfeccioso, puede haber ruptura, podemos ver presencia de derrame pleural, esto puede ser porque hay ruptura del absceso o bien por el proceso inflamatorio que genera, dependiendo de su ubicación. En el lóbulo izquierdo puede haber pericarditis asociada. El tiempo de evolución nos va a modificar las características en el interior. Aquí vemos que esto es una lesión con mayor contenido, aunque hay ligera lobulación de los bordes, muy bien definida. Vemos que deforma la superficie, ya comprime ligeramente hacia la vesícula biliar. Sin embargo, se trata de un absceso. El tratamiento es médico y puede haber drenaje, que puede ser percutáneo o quirúrgico. En el drenaje percutáneo es donde nuevamente el ultrasonido pues, es una manera excelente para guiar la punción de estas lesiones. Aquí vemos una imagen de un absceso de gran tamaño, vemos la aguja, estamos visualizando en forma directa, podemos apreciar cómo vamos drenando y obtener el material hasta que haya un completo vaciamiento de esta lesión, ¿no? Otro ejemplo, la paciente acude en una fase inicial al principio de mes, se hace tratamiento, seguimiento, vemos como esta lesión que era inicialmente muy heterogénea, mal definida, ¿verdad?, forma una pseudocápsula y es entonces cuando se procede al drenaje obteniendo un buen vaciamiento y esto acorta el periodo de recuperación del paciente. Y pues generalmente el material que obtenemos, sobre todo en el absceso hepático amibiano, es un material de este aspecto achocolatado. Secuelas del absceso puede haber ninguna o puede quedar lesiones en las cuales vemos un hígado aparentemente homogéneo, en ese borde se genera una calcificación del mismo, quedando en la zona que correspondía al absceso una calcificación residual. En otras ocasiones pueden quedar lesiones quísticas pequeñas, pero la gran mayoría regenera totalmente el hígado. Otro, el hematoma. Bueno, esto puede ser secundario a un traumatismo, generalmente traumas cerrados. El objetivo de la ecografía es determinar el grado de lesión hepática y confirmar el manejo conservador de esta lesión, ya que inclusive viendo que haya la presencia de ascitis que sugieran un hemoperitoneo, no necesariamente este paciente tiene que ir a la mesa quirúrgica. Si esa hemoglobina no está disminuyendo, se hace un manejo conservador con muy buena evolución del paciente. La ubicación puede ser subcapsular o intrahepático y el manejo, como ya les dije,
conservador. Aquí hay una clasificación de acuerdo con los grados de lesión hepática y para determinar la posible conducta quirúrgica del paciente. Entonces aquí vimos un ejemplo de un paciente que cayó de una plataforma y presenta con dolor, acude a la consulta y vemos la formación de esta imagen que inicialmente era mixta, aparentemente tabicada, y en los controles ella se va licuando hasta posteriormente desaparecer. Otro ejemplo, un paciente con un traumatismo posterior a un accidente, vemos esta lesión en fase inicial, ligeramente hiperecoica, heterogénea, irregular, mal definida, e inclusive presencia de líquido que a nivel de la pelvis, una paciente femenina, permite delimitar útero con un manejo conservador, ya que muchas veces este sangramiento no proviene del hígado, sino de los ligamentos y vasos que sangran, y se omite su riesgo quirúrgico. Con respecto a las lesiones hepáticas benignas sólidas, tenemos el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma. El hemangioma, pues, es una de las más frecuentes. Generalmente lesiones muy pequeñas, vamos a ver cómo ellas son hiperecoicas, bien definidas. Generalmente, pues, no vamos a confirmar desde el punto de vista ecográfico la vascularización y vemos que no tiene un efecto, como ya lo demostró el doctor Antonio anteriormente, sobre las estructuras vasculares. Más común en el sexo femenino en la etapa media de la vida. Tiene un origen mesenquimatoso, está formado por múltiples canales vasculares sostenidos por un estroma fibroso, eso es lo que le da el aspecto ese hiperecoico. Pueden ser únicos, múltiples y también, como hemos dicho, asintomáticos. Es muy raro que un paciente consulte por síntomas relacionados con esta patología. La morfología es variable, los bordes son regulares, generalmente se presentan como lesiones hiperecoicas, aunque pueden ser heterogéneas. Halo no existe, localización variable. Y aquí tenemos varios ejemplos, con gran frecuencia los podemos conseguir próximos, o sea, subcapsulares, próximos a la periferia, pero esto no es una constante. Dependiendo del tamaño, del tiempo de evolución, podemos apreciar, por lo menos en este caso es hipoecoica central, más ecogénica hacia la periferia o ligeramente heterogénea. Y vemos al Doppler como no hay una modificación ni hay un desplazamiento en esas estructuras vasculares vecinas. Otro ejemplo, y aquí está la lesión y vemos cómo el vaso transcurre sin ninguna alteración. Estos atípicos, ligeramente heterogéneos con zonas de menor ecogenicidad, en ocasiones podemos ver algunas calcificaciones, pero no es común. Hemangiomas múltiples, la hemangiomatosis lo definimos generalmente en la niñez y pueden apreciar, son múltiples lesiones que tienden a ser generalmente hipoecoicas, pero muy pequeñitas, menores del 1.5 centímetros. Hallazgos tomográficos, bueno, la tomografía, la resonancia son bien características, no es el objetivo de la charla, pero es una manera, cuando tenemos dudas, para verificar nuestro diagnóstico. Con respecto a la hiperplasia nodular focal, es el segundo tumor benigno más frecuente y se trata de una reacción hiperplásica a una malformación vascular. Y ella está compuesta por todos los componentes del parénquima hepático, es decir, vamos a tener hepatocitos funcionantes, conductos biliares y células de Kupffer. Más frecuente en las mujeres entre los 30 y los 50 años y su tamaño generalmente va a ser menor a 5 centímetros. Entonces tienen una morfología redondeada, son isoecoicas o hipoecoicas, a veces difíciles de definir. Aquí vemos una lesión, no hay un halo, la localización generalmente subcapsular y al Doppler tienden a ser hipervasculares con una arteria de ubicación central, ¿no? Y entonces el ejemplo, esta zona muy similar al resto del parénquima hepático, pero vemos cómo existe una ligera deformación de la superficie. Al estudio ecográfico con Doppler vemos las arterias centrales y periféricas. Otro ejemplo, hiperplasia nodular focal.
una ligera deformación de la superficie debido a esa ubicación subcapsular. El estudio ecográfico, y vemos lo característico es la presencia de esa arteria central. También el diagnóstico diferencial o nos va a ayudar, o más precisión vamos a tener con la tomografía y la resonancia magnética. Este otro ejemplo en un pequeño, consta con todos los estudios, vemos la lesión y vemos ese característico patrón a veces descrito como en carreta, con una arteria central y vasos que se extienden desde la lesión. Esta es la confirmación quirúrgica, donde vemos la lesión que es enucleada y con buen pronóstico para estos pacientes. En aquellos que son asintomáticos hacemos el seguimiento con imágenes. Si no hay aumento del mismo, se mantiene bajo este patrón. Si es sintomático, entonces puede procederse a hacer la conducta quirúrgica o la embolización arterial. Complicaciones, la ruptura y hemoperitoneo, que puede ser una de las maneras en que ésta se manifiesta. Con respecto a la lesión focal tipo adenoma, es un tumor de origen epitelial, más común en la mujer, en la edad media igualmente, entre los 20 y 40 años. Es poco común. Los hepatocitos contienen triglicéridos y glicógeno, dándole a esta un aspecto ligeramente ecogénico. No tienen cápsula, pueden alcanzar un gran tamaño con las complicaciones de necrosis y hemorragia. Y esto también tiene un alto riesgo de malignización. Está asociado a la ingesta anticonceptiva, a los anabolizantes y también a enfermedades de depósito de glucógeno. La morfología es variable, los bordes pueden ser ligeramente irregulares. La ecogenicidad isoecoica, hipoecoica o mixta. Puede haber una pseudocápsula. Hay un efecto de compresión sobre las estructuras vecinas y al Doppler vamos a ver múltiples vasos tanto en el espesor como en la periferia. Y entonces nos encontramos con esta lesión ligeramente hipoecoica pero heterogénea, con bordes ligeramente irregulares, bien definidos, y al Doppler no vemos la arteria central, sin embargo podemos apreciar que hay múltiples vasos en el espesor y vasos periféricos. La conducta, seguimiento, sobre todo en caso de lesiones pequeñas, si el paciente refiere ingesta de anticonceptivos o anabolizantes, entonces se les indica suspender los mismos. En ocasiones se ve una regresión, una disminución de tamaño, pero hay que esperar un tiempo prudencial para apreciarlo. Si esto aumenta de tamaño o hay síntomas debido a su riesgo de sangramiento y al riesgo de malignizarse, se recomienda o indica la conducta quirúrgica. Otros, vamos a mencionarlos ligeramente, ya que el doctor habló bastante sobre esto, son los pseudotumores hepáticos y puede ser la infiltración grasa focal. Y tenemos dos, en este proceso de infiltración grasa, dos componentes, aquella en la cual hay un área de tejido hepático que es respetado y una zona de infiltración grasa focal propiamente dicha. Tenemos los pseudotumores inflamatorios y los nódulos de regeneración. Entonces, el área focal respetada es aquella que vamos a ver en un hígado de infiltración grasa difusa, pero vamos a ver una zona hipoecoica. La dificultad se nos representa, o el reto, porque podría simular otra patología y debemos descartar otra patología. Es más frecuente en el segmento 4 y está relacionado con anomalías congénitas del drenaje venoso portal. Y entonces son estos hígados que apreciamos ligeramente grasos, en el cual vamos a tener una lesión de menor ecogenicidad que el resto del hígado. Como ya lo describió, generalmente no tienen efectos sobre las estructuras vecinas y vamos a ver cómo los vasos las atraviesan sin ninguna modificación en los mismos. Aquí otros ejemplos. Su localización tiende a ser generalmente hacia la periferia y, como dije, en el segmento 4 de hígado. La configuración en la infiltración grasa focal propiamente
Entonces, periligamentar y periportal, hay una configuración de tipo geográfica, no hay efectos sobre las estructuras adyacentes y hay ausencia de vasos distorsionados. Esto podemos decir que es común para todas esas lesiones de tipo benigno. Habemos infiltración, zona libre de infiltración grasa y vemos los vasos y las estructuras vasculares. Esta es una paciente que acude en el 2009, ¿verdad? Repetimos el estudio en el 2011 y vemos que no hay una modificación en el tamaño ni en las características, está siendo una zona totalmente avascular. El nódulo de regeneración es secundario a un daño hepático, muy importante tener en cuenta los antecedentes y bueno, ya él habló sobre la clasificación de micro y macro y vamos a ver hígados con superficies ligeramente irregulares y aquí con nódulos que oscilan alrededor del centímetro, que ya hablamos entonces de macro nódulos. Otra causa de patología focal, cuerpo extraño, un ejemplo, un paciente que recibió un tiro con la fortuna de que este no causó mayor daño y se alojó en el hígado, lo vamos a ver como una zona hiperecoica con una ligera reverberación secundario pues a este evento traumático. Lo vemos en el corte longitudinal y en el corte transversal como una imagen ecogénica. A él se le han hecho seguimientos simplemente para descartar que no haya desplazamiento de esta estructura, este cuerpo extraño. Uso de medios de contraste. Esto se los voy a mencionar porque tiene una importancia, se está utilizando. Ellos están en uso desde los finales de la década de los 90, se utilizan en más de 60 países, lamentablemente en nuestro país no se utiliza, no está permitido, dan una excelente resolución espacial y de contraste, tienen sus limitaciones, ¿verdad? Y es en aquellas lesiones que tienen poco realce de contraste, pero excelentes resultados tanto en lesiones tipo adenoma, como en las lesiones tipo hiperplasia nodular focal, donde se ve la arteria nutricia y se ve la vascularización de la lesión. Entonces es importante tenerlo en cuenta y que se puede realizar. Concluyendo, hallazgo incidental, el reto es maligno versus benigno, tener presente que pueden haber complicaciones y que la ecografía juega un papel importante en el diagnóstico y seguimiento de estas lesiones focales hepáticas benignas. Muchísimas gracias.